Bueno, mucha gente me pregunta en referencia a este túnel cuál sería mi apreciación. Y bueno, debo recordarles que aparte de ministro del Evangelio, soy también ingeniero en geociencia y bueno, he seguido muy de cerca todo lo que ha salido de esta noticia del túnel hallado en Valle de la Pascua, Estado Guárico, teniendo bastante apreciación a lo que sucede y a los muchos de los comentarios también que las personas mencionan acerca del mismo, ¿no? Haciendo ver que es como un misterio o como una leyenda que no se ha contado lo suficiente y que está prácticamente cobrando vida. Algunos hasta han comentado que es como un lugar donde se lleva toda la droga y no estamos hablando desde ese punto de vista. Lo primero que es importante apreciar es que desde el hallazgo de este túnel lo primero que se tiene que hacer es con mucha responsabilidad y con rigor técnico un análisis del mismo y poder reflexionar sobre la profunda historia que muestra este túnel, porque por alguna razón está allí. Y bueno, desde mi apreciación como profesional en el área, también es importante dejarles claro lo que pudo haber sucedido y por otro lado dejarles también una reflexión final como muestra de lo que Dios nos permite aprender de ello. Lo primero que hay que aprender de esto es, o mejor dicho, preguntarnos es qué hay bajo el suelo de Guárico, qué hay bajo ese lugar tan emblemático en los llanos. Desde el punto de vista visual y sin ser del lugar, es importante tener una apreciación quizás un poquito más elemental desde el punto de vista técnico, pero hay que saber entender cómo llevarle esta información a las personas porque no todo el mundo conoce algunos términos como acequias, estratigrafía, galerías. La gente es un túnel y ya, pero en realidad con qué finalidad se hizo ese túnel, vamos entonces a descubrirlo. Bueno, lo primero que debemos de entender, en primer lugar, es que nuestras ciudades, pueblos, localidades, regiones, ellas no se construyeron desde un suelo de roca madre. Ellas no se construyeron en el vacío. Todas, absolutamente todas, incluyendo Valle de la Pascua, Estado Guárico, como tantos otros lugares en nuestra nación venezolana, pueblos, localidades, fueron construidas sobre una edificación que fue estacionándose por capas. Todas, absolutamente todas esas capas tienen una historia, desde antiguas acequias a escombros, quebradas, lagos, construcciones inclusive coloniales y precoloniales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Todas absolutamente se crearon sobre ello. Incluso cuando se habla de que pudo haberse construido sobre algunas lagunas y quebradas, es porque literalmente esas quebradas y esas lagunas fueron rellenadas sin los canales, en este caso estructurales, que son los adecuados. Simplemente la gente empezó a arrastrar escombros, le colocaron relleno y así fue que fue creada muchas de las localidades. Pero la respuesta la tenemos entonces de la ingeniería en geociencias o de la ingeniería geológica y todo parte desde una pregunta que es súper necesaria entender. Entonces, ¿qué es este túnel? ¿Es una galería? Bueno, la minería, este término galería, pudiera referirse al túnel horizontal que prácticamente sigue una veta. ¿Qué es una veta? Algún recurso mineral potencial que pudiese ser altamente comercial en el mercado. Aunque Guárico, es importante dejarlo claro, no es un estado tradicionalmente minero, porque los estados mineros como Bolívar, estos sí son los más elementales para poder practicar la actividad minera. No es llanero, no podemos descartar que en este caso Guárico haya existido algún tipo de actividad en cuanto al tema del carbón o antiguas explotaciones de yeso o en este caso caliza. Sin embargo, en lo personal, solamente puedo hablar de lo personal y tratando de visualizar un punto un poquito más histórico. Yo creo que cuando vemos este túnel y hablamos de los kilómetros de extensión que lleva, yo creo que la hipótesis se inclina hacia la infraestructura hidráulica. Eso es lo que en lo personal creo. En lo personal creo porque no vivo en el lugar. Y creo que esos proyectos de trasvase vinculados al sistema de riego del río Guárico pudo
ser como el punto con el cual muchas de estas actividades pudieron quedar en el olvido, o en su defecto no era rentable quizás seguir extendiendo este canal y prefirieron taparlo. Eso es lo que en lo personal creo. Entonces ahí se va a un elemento súper importante, que es el método de descarte y la memoria histórica. Ya descartando todo lo que pudiese ser. Ahora, ¿quiénes son los encargados de decirnos a nosotros qué pudo haber existido en realidad? Bueno, en este caso hay un departamento dentro de lo que son las alcaldías y municipalidades, que es planificación urbana e ingeniería municipal, y ahí debería haber todos los registros de pueblos antiguos y de túneles hechos a nivel de infraestructura. Ciertamente no todo se registró, hay que estar muy claro en eso, y nosotros, para poder determinar la verdad, necesitaríamos entonces recurrir a ellos y a todo el protocolo que ellos hicieran para poder tener claridad en cuanto a este asunto. Por ende, debemos acudir a ellos, ciertamente, sí o sí, para poder tener la realidad. Es muy raro quizás ahorita que ellos no hayan dado respuesta, quizás porque ellos mismos estén sorprendidos, y bueno, eso es un punto también importante, dejarlo claro. Pero hay una fuente que el GPS no lo detecta. Así siempre lo digo, y es la memoria. La memoria viva, la memoria de aquellos hombres y aquellas mujeres que son prácticamente los patriarcas de esas zonas, los viejitos, pues, los que literalmente pueden darnos como una luz, porque ellos son los que han caminado esas calles, son las personas que por décadas han vivido en ese lugar, y ellos pueden darnos en ese aspecto la historia, porque son los que poseen el registro de lo que en este caso no se pudo registrar, de lo que ciertamente el asfalto ocultó. Ellos nos pueden decir qué fue lo que hubo allí. Sin planos oficiales, pues tenemos que recurrir a ellos, al descarte ocular y por supuesto al testimonio que en este caso ellos nos pudieran dar. Ahora bien, como hombre de Dios y de fe, un hombre que en este caso me encanta estudiar la palabra de Dios, yo no puedo evitar ver este túnel y aparte de ello sacar una analogía de la misma, ¿no? Porque a su vez esto nos muestra algo en nuestra condición humana, en nuestra situación, en este caso de personas que hacemos análisis sin saber determinar lo que está realmente sucediendo, y pasamos años caminando sobre estructuras, pero realmente no sabemos qué está allá abajo oculto, precisamente sobre esos vacíos de estructuras, y lo superficial no nos deja ver que por allí hay tesoros, y donde la geociencia se rinde ante la revelación, literalmente, ante la evaluación de lo que Dios quiere mostrar, precisamente porque aquí nos detallamos a algo importante, que la vida también es así. La vida nos permite realizar un clamor por lo oculto, por descubrir qué es lo que está pasando, más allá de lo que vemos, más allá de lo que podemos sentir, o más allá de lo que nuestras manos pueden tocar, más allá de lo táctil o lo tangible. Fíjate, la palabra de Dios en Jeremías 33:3 dice algo súper importante: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta fue una palabra de Dios mostrada al profeta Isaías, y la Biblia nos entrega un código de investigación, un código espiritual, un código que nos permite a nosotros visualizar que a través de Jeremías hay algo súper importante que nos va a permitir descubrir lo que está oculto, y es cuando clamamos a Dios. Porque el Señor está dispuesto a respondernos y a enseñarnos cosas grandes y ocultas. Él está dispuesto a revelarnos, así como a este municipio se le reveló algo impresionante que a la luz de lo superficial no estaba revelado, pero bastó que sucediera un evento particular del cual desconozco, que pudieron darse cuenta que existía este túnel. Y así como este túnel en el estado Guárico requiere una excavación y aparte de ello un estudio detallado para poder comprobar en este caso qué es lo que sucedió allí, para poder ser comprendido, Dios nos dice algo súper importante a través de esta situación que estamos viviendo, que hay dimensiones de su gloria, dimensiones de su palabra, e inclusive de nuestro propio propósito que aún nosotros no conocemos, y que están en este caso subterráneas, y que para poder ser reveladas necesita a alguien que las interprete, en este caso
muchas veces no se interpreta por el pecado, por el afán, por la religión, por la superficialidad con la que nosotros vivimos, pero Dios está presto allí para revelarnos. Son como ese urbanismo mal planificado, literalmente así es muchas veces las condiciones de nuestra vida con las que estamos. Él está dispuesto a revelarnos cuál es la interpretación correcta para nosotros poder dirigirnos. No dejar por sentado que necesitamos construir sobre bases sólidas. Bases sólidas. Y esto es una reflexión que en este caso Dios me permite analizar y desarrollar en medio de este tiempo, porque a veces Dios permite que el suelo se hunda, o que haya una grieta, o que se rompa algo, o en este caso se socave un lugar, para que en este caso se revele nuestra vida, para que no esté oculto eso, y para que en este caso se pueda hacer algo, para que eso no vuelva a suceder. Esto no lo hace Dios para destruirnos, para que reconozcamos la verdadera estructura de nuestra vida, sobre la cual precisamente nosotros estamos. Si muchas veces nuestros valores no están cimentados, pues no va a valer de nada, no va a valer de mucho. Y dice la palabra de Dios, si en este caso Jehová no edificara la casa, en vano trabajan quienes la edifican. Y si en este caso también, como también menciona la palabra, si los cimientos no están bien estructurados, ¿qué va a hacer el justo? A veces caminamos sobre la vida teniendo presente lo que en este caso creemos que debe de ser, pero aquí es importante entender algo, manifestar algo, y es que nuestra vida tiene que cambiar. Si esto no hubiese sucedido en Guárico, en este caso, ¿tú crees que la gente se hubiese dado cuenta que ahí había un túnel y que quizás tendrían que arreglar algo? Es muy probable que ese túnel o cualquier sea los términos que se usen no tenga algún tipo de situación de riesgo ante un evento sísmico, pero la pregunta es, ¿tú crees que esto hubiese estado por años ocultos? En algún momento esto se iba a revelar. Pero quiero saber qué piensas tú en los comentarios. ¿Qué tienes que decir al respecto acerca de este tema? Porque es súper interesante, ¿no? ¿Qué te enseña a ti este túnel? ¿Y qué podemos nosotros aprender de ello? Recuerda que hoy la tierra tiene memoria, pero Dios tiene el plano original, precisamente, de tu alma.